Gracias a Dios por la oración que se ha tenido, pero yo normalmente también acostumbro tener otra oración para que Dios me ayude al momento de expresarme con mi boca. Si me permiten, voy a tener otra oración. Señor Dios, en este momento pues estamos aquí, conocemos esta porción de tu palabra, la hemos leído, algunas de esas partes incluso las hemos memorizado, pero queremos, Señor, no solamente conocer tu palabra, sino conocerte a ti a través de ella. Deseamos saber qué parte de nuestra vida se ve reflejada en la porción que hemos de meditar, de reflexionar en este instante. La porción leída ha sido amplia, pero nosotros nos vamos a circunscribir en una porción pequeña, pero rica en enseñanza. Danos la capacidad de escucharte a ti. Y Señor, en lo personal, no permitas que enseñanzas incorrectas salgan de mi boca. Te lo solicito y te lo solicitamos todo en este momento, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Nosotros quisiera que nos centráramos en un instante en los versículos 17, 18 y 19. Pero antes de centrarnos en esos versículos, quisiera que pensáramos en esto. No sé si en algún instante hemos tenido este deseo de prepararnos lo que esperábamos que fuera un deliciosísimo café, o las damas que se les da a la cocina, de hornear un exquisito pastel, de sazonar la comida para la familia. Y aquellos que tenemos dificultades con la vista, para tratar de introducirnos a esto, que no trajéramos nuestros lentes puestos y tuviéramos dos recipientes exactamente iguales, conteniendo un polvo blanquecino los dos recipientes. Y en el caso mío me preparé ese deliciosísimo café. Olía dulcísimamente. Tomo la taza, le doy el primer sorbo y la confianza que yo tenía en ese café desapareció. Me equivoqué, confié sin tener sustento para confiar. No tuve la precaución de identificar qué estaba yo poniendo. ¿Alguna vez hemos confundido azúcar con sal? Yo sé que a pocas ocasiones se ha dado, pero yo sí lo he confundido. Nosotros tenemos que estar entendidos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar de ver en estos pocos versículos 17, 18 y 19 es una sola enseñanza: descansando confiado en Dios, descansando confiado en Dios. Es lo que nosotros tenemos que tratar de decirle a Dios: yo quiero descansar confiado en ti, yo quiero hacer eso. Entonces, si nosotros le ponemos el ingrediente equivocado, si nosotros ponemos algo que no va, en la vida cristiana lo que nosotros tenemos que poner es fe. En nuestra vida cristiana tenemos que poner fe, porque si nuestra vida cristiana la aderezamos con alguna actitud que no es la fe, el resultado va a ser terrible. El camino cristiano, la peregrinación de nuestra vida en este tiempo terrenal, podemos confundir, como dijimos, actitudes, podemos confundir sentimientos, podemos confundir emociones con la verdadera fe. Y si nos pasa a nosotros, vamos a fallar. Dios está atento a nuestro corazón, pero tenemos que hacer una pequeña reflexión en relación con esto.
Afortunadamente, hemos leído desde el versículo 1 y hasta el versículo 19. No vamos a necesitar tantos. Voy a mencionar, los hemos leído, voy a mencionar desde el versículo 8 en adelante. Mencionar, no leer nuevamente. En el versículo 8, 9 y 10, nosotros podríamos ver qué se observó acerca de este hombre. Acerca de este hombre citado, es decir, Abraham, nosotros vimos su obediencia al llamado de Dios. Dios le dijo, haz esto, y él fue obediente. Esto para nosotros desde ya es una enseñanza. Luego continuamos leyendo y leímos el versículo 11 y el versículo 12. ¿Y qué observamos? No solamente fue obediente, sino demostró confianza en la promesa que se le estaba haciendo. Eso ya nos está haciendo reflexionar desde este momento. Y los versículos que vamos a leer ahora nos muestran, uno, dijimos previamente, su obediencia al llamado; dos, su confianza en la promesa; y tres, su confianza en el poder de Dios. Por eso el 2 se da. Por eso los 3 no pueden ser vistos. Si nosotros no los tenemos en consideración, podríamos perdernos. Nosotros vamos a ver solamente una parte, pero tenemos que tener esto en consideración. Y luego nosotros nos preguntamos, ¿a qué nos está invitando Dios con este pasaje? ¿Hay alguna invitación de parte de Dios en este pasaje o no la existe? No existe ninguna invitación. Nosotros podríamos pensar que nos está proponiendo Dios, que desea Dios de nosotros. Y nosotros tenemos mucho tiempo escuchando sobre Dios, pero tenemos que meditar un poquito. ¿Debemos mirar como creyentes? ¿O debemos mirar como nuevos creyentes? ¿O debemos mirar como invitados más allá de las circunstancias de nuestra vida, más allá de las experiencias de nuestras vidas? Tenemos que mirar las promesas de Dios. En la oración ahorita a mí me sorprendió, dije yo, esta oración aquí podríamos terminar. Con la oración es suficiente. La oración que se hizo es perfecta. Ahí podríamos acabar. Las promesas de Dios a nosotros, a nuestra vida, a nuestra vista física, a nuestra vista terrenal, a nuestra vista limitada, decimos, no se cumplen. Lo que Dios me prometió no se está cumpliendo. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que las promesas son para el futuro, no para este pequeño tiempo. Debemos de vivir una fe confiada. Y uno se pregunta, ¿qué es una fe confiada? Vamos a tratar de entender esto. Uno diría, nuevamente un juego de palabras. Podría ser. Toda la fe debe ser confiada, debería ser confiada. Nosotros desde que hemos leído, algunos de aquí han leído mucho, otros no hemos leído tanto, otros recién empezamos a leer. En esta congregación habemos de todo. Nos damos cuenta que desde las primeras páginas de la Biblia, en aquel libro de los inicios, el libro de los principios, en Génesis, Dios nos dio ejemplos de personas que vivieron con fe. Y aquí leímos acerca de algunos: Abel, Enoc, Noé y algunos otros más, hasta que llegamos en este momento a Abraham. Desde el principio, nosotros podríamos seguir al versículo 20 y sigue con la fe. Y nosotros nos damos cuenta, esas personas vivieron con fe. Nosotros debemos vivir con fe. ¿Implica riesgos vivir con fe? Sí, sí implica riesgos. Y tenemos que tomar los riesgos hasta en las decisiones más simples.
Nuestro amoroso Padre Celestial, eso lo oímos y lo oímos y lo oímos, pero tenemos que reflexionar que es una realidad. Dios el Padre es amoroso para con nosotros, a pesar de que yo pienso que me está dando una porreada increíble. Tras reflexionar en todas estas cosas, ¿cómo voy a actuar? ¿Qué espera Dios que yo haga? Abraham confiaba tanto, pero tanto en Dios, que fue capaz de cumplir una orden que posiblemente ninguno de nosotros hubiésemos sido capaces de cumplir: sacrificar a su hijo. Y tratemos de interiorizarnos. Nosotros tenemos una fe confiada en Dios. Descansamos confiadamente en Dios. ¿Entregarías a tu hijo si Dios te lo pidiera? Yo les puedo dar mi respuesta. Y creo que el hermano también. Yo no. Abraham sí confiaba en Dios. Abraham demostró totalmente su confianza en Dios, su fe confiada en Dios. Y lo mostró básicamente. Vamos a leer en estos 3 versículos porque no queremos tardarnos todo el tiempo del mundo. Queremos tener un tiempo realmente para ponernos a orar. Tenemos que ver 3 aspectos esenciales de la fe de este hombre. Solo 3, se desglosan en algunas otras cosas más, pero los 3 aspectos esenciales de la fe que vamos a ver se encuentran primero en el versículo 18, regresamos al 17 y nos vamos al 19. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Podríamos decir, con el primero para tratar de irnos con orden. El versículo 18 dice: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué encontramos nosotros cuando meditamos palabra por palabra en este versículo? Aquí nosotros encontramos la base de su fe, la base de la fe de Abraham. ¿En dónde está el sustento? Nos damos cuenta con las primeras 2 palabras, habiéndosele dicho. Primero que nada encontramos un emisor y un receptor, una comunicación entre 2 personas de distinta naturaleza, de distinta capacidad, totalmente diferentes. Uno, el que emite, Dios que le está diciendo algo, y el que está recibiendo, que le está percatándose de eso que Dios está diciendo. Dios le dice algo y decide confiar. ¿Por qué decide confiar? Porque él está plenamente convencido de que Dios ni miente ni se arrepiente. No sabe ni por qué, pero la experiencia que le ha dado desde aquel momento en que salió del lugar que ahora sabemos que está por las cercanías de lo que fue Babilonia, ahora ya no existe, pero desde ese momento su fe empezó a crecer y crecer y crecer, a confiar y confiar y confiar. Y nosotros vemos, por eso él decidió confiar, porque sabía quién era quien le estaba hablando. Él vivía en un pueblo completamente pagano. Él vivía donde se adoraban a múltiples dioses, y sin embargo escuchó esa voz y dijo: esta es la voz. Esta no es una voz, es la voz de Dios. Y él pudo decir, no literalmente, pero en experiencia nosotros podemos afirmarlo. Él lo dijo vivencialmente, dicen ahora los que son muy conocedores del lenguaje.
dice vivencialmente. Él dijo, el que dice es confiable. El que me habló es digno de confianza. Y nosotros vemos a través de la palabra de Dios cómo se reafirma que Dios es realmente confiable. Vamos a Romanos, si me apoyan, Romanos 4, versículos 16 y 17, versículos 16 y 17 de Romanos 4, y nos damos cuenta, dice la palabra de Dios, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, parte central, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él llegó a darse cuenta, sin haber tenido la oportunidad que tenemos nosotros de leer esta epístola tan preciosa de los romanos. Él se dio cuenta, a quien yo le estoy creyendo puede dar vida a los muertos, puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Este es el Todopoderoso. Y si este es el Todopoderoso, lo que dice es confiable. Yo tengo la certeza. Seguimos leyendo ahí en el mismo Romanos. Él creyó en esperanza contra esperanza. El versículo 18 del capítulo 4. Creyó en esperanza contra esperanza. Fue el centro del 17, a quien creyó. 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Se le había dicho, lo dicho era confiable. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Sabía quién lo había dicho y por ende sabía que lo dicho era confiable, totalmente confiable. Entonces ahí nos damos cuenta lo que dijimos, la base de su fe es en quién le habló, en la persona que le habló a él. Por eso él decidió poner su fe ahí. Y además de esto, probó su fe. Vamos al 17, versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. A ver si nos perdimos. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Encontramos aquí, en la prueba de su fe, que existió un desarrollo en esa fe. La fe no se dio instantáneamente. Eso nos damos cuenta nosotros porque también hemos tenido esa experiencia. Recibimos al Señor Jesucristo en un momento que no creíamos en nada, que estábamos incluso en contra de Él, que le rechazábamos abiertamente. Y a partir de ahí empezó un peregrinar en la fe, un caminar en la vida cristiana. Entonces, por la fe Abraham, la fe no se dio instantáneamente, sino que comenzó desde aquel momento en que
sal de tu tierra y de tu parentela, a ese sitio que te voy a decir. Y no se puso a cuestionar, ¿y cuál es el itinerario? ¿Y dónde tengo que sacar boletos? ¿Y ya tengo reservaciones allá? ¿A dónde voy a llegar? ¿Hay algún punto intermedio para descansar? Él no se puso a pensar en nada de eso. Nosotros como creyentes estamos llamados a tener una fe creciente. No es posible tener una fe estática. No es posible que nuestra fe se mantenga como hace 20, 30 o 35 años. O si lo quieren, lo ponemos por días. No es posible que nuestra fe esté igual que hace 35 días. Recuerdo, cuando digo eso, me acuerdo mucho del pastor Juan Gestey. Él estaba en la Cuarta Iglesia Bautista de Monterrey. ¿Cuál es esa? El Divino Salvador. Es Gonzalitos y para no meternos en problemas, Gonzalitos y Constitución. Él lo simplificaba. Él era maestro hasta que se fue a los Estados Unidos de regreso allá, en el seminario de la Convención Regional Bautista Santiago Hickey. Y él decía, cada vez que tenía la oportunidad, mi fe no es igual que la del año pasado. Hoy mi fe es diferente. Así es lo que la invitación de parte de Dios. Crezcamos en la fe. Y si nosotros nos damos cuenta del pasado, tiene que existir en nosotros una demostración de que nuestra fe ha crecido. ¿Por qué decimos esto? Porque el versículo lo dice. Leímos la primera parte que decía, por la fe Abraham, y ahí nos detuvimos. Ahí nos detuvimos y empezamos a hablar de algunas cosas extras. Pero continúa el versículo diciendo, demostrando que realmente su fe iba creciendo. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció a su único hijo, a su unigénito lo estaba ofreciendo. Estaba demostrando, tengo una fe creciente, tengo una fe realmente confiada, una fe, podríamos decir, hasta verdadera. Y nos preguntamos, porque la Biblia nos hace centrarnos en esa pregunta. Santiago 2, 21 y 22. Si voy rápido me dicen. Estoy tratando de hacer algo, ahorita les explico qué estoy tratando de hacer al final. Santiago 2, 21 y 22 dice más o menos esto, espero no equivocarme. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Nos damos cuenta que la fe, en lo personal, podemos darnos cuenta de muchas cosas, pero a mí me llama muchísimo la atención esto que estamos meditando y nos lleva a pensar. Entonces la fe es el principio de algo. La fe no es el fin. La fe es el principio de algo que se va a ir desarrollando y desarrollando y desarrollando. Estoy buscando un versículo que está aquí en Tito capítulo 1, versículo 1. Lo tienen algunos de ustedes, no lo voy a leer, pero ustedes lo tienen y se dan cuenta de que hay palabras importantes. Todas las palabras son importantes, yo voy a resaltar 3. 1, fe. 2, conocimiento de la verdad. Y 3, piedad. La vida cristiana es esto.
Cuando nosotros vemos a Santiago, leemos lo que Dios escribió a través de esta epístola. Y luego vamos con Pablo, inspirado por Dios para escribirle a Tito. Y nos damos cuenta, fe. Todos aquí poseemos esa fe, que la poseemos en distintos grados de inmadurez, unos con mucha fe, otros con poca fe. Es normal en cualquier tipo de congregación. Pero dice Tito, fe, conocimiento de la verdad, y en conocimiento de la verdad decimos, es que aquí todos conocemos mucho sobre la verdad. Todos tenemos un amplio conocimiento. 35 años en el Evangelio, un año completo de que recibí a Cristo, escuchando ocasión tras ocasión, anotando y permitiendo más cosas, pero nos falta la parte final, piedad. Fe, conocimiento, piedad. A partir de nuestra fe y nuestro conocimiento tiene que venir una vida piadosa para no complicarnos, una vida santa. Abraham confiaba tanto en Dios que órale, ese hijo va para ti. Acá no se siente tanto, pero acá sí se sintió, ¿verdad? Va. Nos mostró cuál era la base de su fe. Nos ha presentado la prueba de su fe. Y ahora vamos a ver en este instante el versículo 19, donde vamos a tratar de concluir con esta pequeña meditación que hemos visto. Dice, espero que diga eso, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La reafirmación de la fe de Abraham y la que puede ser la reafirmación de nuestra fe en todos se ve porque en él existía una convicción. ¿Dónde vemos en el versículo la convicción de este hombre? Vemos en el versículo en que pensando que Dios es poderoso, pero no solamente es algo del pensamiento, porque dice para levantar aún de entre los muertos. Esto como convicción está correcto, como algo que está en nuestro pensamiento está correcto, pero si eso no sale, si eso no avanza, si eso se queda en el intelecto, no va a dar más. Pero él, aparte, como había demostrado en forma tal que confiaba en Dios, vino de parte de Dios una correspondencia, una una reacción divina a lo que estaba haciendo este hombre. Este hombre, esta mujer están confiando en mí. Aquí estoy poniéndonos a todos nosotros. Este hombre, esta mujer están confiando en mí. ¿Qué va a suceder? Ante la confianza que tienen en mí, van a recibir lo que no esperaban. Lo que entregaron les va a ser devuelto. Y dice ahí, y en sentido figurado para que nos haga pensar. Alguna vez hemos dicho, mientras estamos meditando en este pasaje, Abraham sacrificó a su hijo. Y nosotros, antes de que el pensamiento se nos vuele y se nos vuele y se nos vuele por muchas partes, algunos decimos no, algunos decimos, nos quedamos así como, esperaré a ver qué dice él. Bueno, les digo lo que yo digo, sí sacrificó a su hijo. Desde el momento en que lo llevó, lo colocó, lo situó, estaba listo, estaba dispuesto, no lo pensó, él sacrificó a su hijo.
en su mente, en su corazón, en sus emociones, en sus sentimientos, en todo, Él sacrificó a su Hijo. Confiaba tanto en Dios que fue capaz de cumplir la orden que se le dijo: sacrifica a tu amado Hijo. Él nos ha mostrado la base de su fe, la prueba de su fe y la reafirmación de su fe. Entre nosotros hay expresiones externas de cristianismo, unos más, otros menos. Tenemos que saber, esas expresiones de cristianismo, podríamos decirle, son costumbre, son apariencia. La verdadera fe es completamente diferente. Dios no espera perfección instantánea. Dios no espera que el primer día que recibimos a Cristo nosotros lleguemos al nivel de Abraham, que por cierto no es la medida es Cristo mismo. Dios no espera ese nivel, pero nos podemos dar cuenta cuál fe encontramos en la Biblia. En la Biblia no solamente, y no me estoy refiriendo a lo que vemos en los institutos, colegios o seminarios de preparación teológica. No me estoy refiriendo a eso, porque algunos pueden decir esta fe y aquella fe y la otra fe. Yo me estoy refiriendo a la fe dudosa, como aquella descrita en Santiago 1, que va y viene como la onda del mar. Creo, pero no creo. Creo, pero tengo miedo. Creo, pero me resisto. Esta es una fe que cualquiera de nosotros podría decir: yo hace algún tiempo pasé por ella. Podríamos decir: ahora tengo una fe más grande. Mi fe ha aumentado. Ahora sí ya no veo tanto a mis circunstancias, no veo tanto a mis tribulaciones. Estoy observando más a lo que Dios está haciendo. Pero Dios nos quiere decir algo. Ese no es el último nivel. Necesitas tener una fe confiada. Descansar confiadamente en Dios. Descansar confiadamente en Dios, y repetiríamos los versículos que hemos leído. Repetiríamos en nuestra mente, en medio de las circunstancias que nos prueban, nosotros tenemos que estar dispuestos a actuar en base a la palabra de Dios. Aún en contra, aparentemente, de lo que nosotros creemos. Aún en contra de la misma promesa, confiando en que Dios tiene poder para hacer cosas increíbles. Esa es la fe que espero que podamos llegar a tener todos. Tenemos una fe grande en relación con nuestra fe dudosa del principio, pero es tiempo de tener una fe confiada, una fe como la de este hombre. Tendríamos que ver a los otros ejemplos para tener más detalles, y serían muchos detalles los que nosotros encontraríamos. Y nosotros en nuestro pensamiento tenemos que ir a Dios de manera personal. Vayamos con Él y hablemos: Señor Dios, realmente me sorprende la vida de este hombre de quien acabamos de meditar. Es algo sorprendente, es algo que realmente da ejemplo, la convicción
por encima de creencias, la convicción absoluta y total de ese hombre, que posiblemente tiempo atrás había visto ya su última oportunidad de tener un hijo, y ahora se le dice, entrégalo. Y él confiaba en ti, Señor. Permite que yo pueda confiar en ti como confió ese hombre. Permite que tú que estás meditando y que estás reflexionando en tu vida en este momento, medites en tu fe y la analices y le puedas decir a Dios en tu corazón, en tu pensamiento, y puedas ir con la tarea de tener un tiempo el día de hoy con Dios para meditar si hemos actuado solamente externamente, solamente en apariencias, solamente de manera formal, pero Señor, hemos dejado la relación personal, hemos dejado la convicción, hemos dejado la certeza, hemos dejado de demostrar que te creemos, que nosotros podamos creerte, que nosotros podamos ser capaces de confiar que tú eres la base de nuestra fe, que nosotros seamos capaces de demostrar nuestra fe y que nosotros seamos capaces de día a día reafirmar la fe que decimos tener, viviendo una vida santa, viviendo una vida piadosa. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, de meditar en ti y de tomar una decisión, porque sabemos, al vernos unos a otros aquí, que hoy se ha tomado una decisión, por lo menos una decisión. Cuando somos nosotros, no pregunto porque sé que lo hay, esa decisión. No digo, levante su mano quien haya tomado esa decisión, porque la decisión va a ser notoria, la decisión va a ser evidente. Pero si tú nunca habías estado en una iglesia, es importante que te des cuenta por qué fui invitado, por qué venir a escuchar esto, por qué venir a escuchar si un hombre que no creía y decidió creer, un hombre que se dio cuenta de que se encontraba en circunstancias difíciles, en pecado, decimos, porque la Biblia así lo dice, y decidió confiar en ti. Tú tienes para nosotros, Señor Dios, aquellos que no han creído, una invitación. Reconoce que eres pecador, reconoce que has hecho, pensado, dicho cosas que no le agradan a Dios. Reconoce que por todo esto existe una consecuencia para tu vida, estar eternamente separado de Dios, en un lugar que la Biblia menciona muy claramente y donde el castigo va a ser por la eternidad. Pero existe una oportunidad y esa oportunidad está en Cristo Jesús, quien vino a nosotros para buscar y salvar a los que no le conocíamos, a los que le rechazábamos, a los que andábamos en oscuridad, vino a darnos luz. Yo no sé en qué condición te encuentras, pero si esta es tu condición, acércate con alguno de nosotros y dile, quisiera yo que me explicaran más específicamente esto. Acércate y dile,
a Dios, yo estoy en esa condición. No sé si haya alguien aquí que diga, yo estoy en esta condición y no quiero irme de este lugar esta noche sin haberlo reconocido. Si es así, ¿podrías levantar tu mano? Gracias, Dios, porque en este momento hemos aceptado la otra invitación a reflexionar en nuestras vidas y a avanzar en la madurez cristiana. Te lo agradecemos y te lo solicitamos todo esto, Señor, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.